Por tejido social nos referimos al conjunto de relaciones, grupos, instituciones y organizaciones en cuyo espacio se encuentra enmarcado un individuo. El tejido social se conforma de 3 grandes grupos: las redes de sociabilidad, es decir, los vecinos, los amigos y los parientes; las redes de comunicación, es decir, las que hacen posible los diálogos y la interacción mutua; y las redes de transacción, que tiene que ver con la movilización de recursos. El tejido social debe comprenderse como un proceso de construcción permanente, que integra constantemente a una comunidad. El significado literal de tejer es entrelazar. Una red de relaciones, de interacción y comunicación entre los individuos. El tejido social es un componente del comportamiento que une y permite la identificación de los individuos como parte de un grupo. La fortaleza de un tejido social es sinónimo de solidaridad y del respeto de los derechos, y es parte de las condiciones necesarias para construir un ambiente propicio para la creación de metas en común, que sean beneficiosas para la comunidad. Este término es utilizado frecuentemente en estudios e intervenciones encaminadas al fortalecimiento o reconstrucción de las redes de relaciones. Se pueden encontrar diversos trabajos que abordan esta temática, sobre todo después de situaciones difíciles para diferentes poblaciones, como las guerras o los desastres naturales. El concepto de tejido social también lo han utilizado los gobiernos para creación de políticas públicas, pero también organizaciones civiles y colectivas, que buscan aportar en el mejoramiento de los espacios comunes. Sin embargo, el término de tejido social aún no ha generado una teoría propia, sino que muchas veces termina sirviéndose de otro concepto, la cohesión social. Para el caso específico de América Latina, la CIEPLAN considera a la cohesión social como la capacidad de una sociedad para absorber el cambio y el conflicto social mediante estructura legítima y democrática de distribución de recursos socioeconómicos, bienestar sociopolítico y sociocultural, a través de los mecanismos de asignación del Estado, del mercado, de la sociedad civil, de la familia y otras redes comunitarias. El grado de cohesión social puede depender de la desigualdad socioeconómica, la discriminación social y étnica, la segregación espacial, la diversificación religiosa y la conflictividad política. Pero también existen hechos concretos que rompen este tejido social y que no permiten la cohesión. Reconstruir el tejido social. La reconstrucción del tejido social es entonces el conjunto de actos orientados a reconstruir las relaciones significativas, que determinan formas particulares de ser, producir e interactuar entre la comunidad específica. Es contribuir para que los individuos puedan verse a sí mismos como parte de una comunidad, un espacio donde puedan hacer mundo con otros. Es decir, interactuar, que las personas puedan tener participaciones conscientes para lograr transformar su individualidad en realidades colectivas. Desastres. Las poblaciones de diversas comunidades pueden vivir hechos traumáticos de carácter sociopolítico como la violencia, desplazamientos, desastres naturales o desastres tecnológicos. Un ejemplo de un desastre tecnológico es el accidente de Bhopal, India. En esta ciudad, la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, tuvo lugar la catástrofe industrial más grande de la historia. En la planta de una empresa norteamericana se dio un escape de gas tóxico que mató a miles de personas que vivían a los alrededores de la planta. Las personas que lograron sobrevivir sufrieron lesiones permanentes, como por ejemplo ceguera, dificultades respiratorias, parálisis, trastornos neurológicos y alteraciones hormonales. El director de esta empresa nunca se presentó al juicio y este accidente dejó en evidencia que son especialmente los sectores más pobres los que están más expuestos a este tipo de riesgos. Una catástrofe implica un suceso negativo que genera no solamente pérdidas materiales sino también pérdidas humanas importantes. Diferentes comunidades nos enfrentamos de formas diferentes a las catástrofes, aunque se han logrado estudiar algunas similitudes en cuanto a las pérdidas y a las conductas colectivas. Es importante aclarar que en las catástrofes naturales también influyen aspectos humanos, es decir, aspectos económicos y políticos que están relacionados con la improvisión, ausencia de planificación de desarrollo y problemas de empobrecimiento de su población. Es decir, que incluso los desastres naturales no son tan naturales. En mi país, por ejemplo, hace un par de años hubo un terremoto de magnitud 7.1, el cual ocasionó varios derrumbes, pero diversas investigaciones posteriores arrojaron que muchos de estos daños fueron provocados más bien por la negligencia de las inmobiliarias y de los agentes del gobierno que las regula. Mientras estaba
realizando la investigación para este video, encontré una serie de investigaciones periodísticas sobre este tema, analizando los daños y los derrumbes que se vivieron en ese terremoto. Según la Federación Interamericana de la Cruz Roja, los desastres pueden clasificarse de la siguiente manera: desastres naturales de ocurrencia súbita o inesperada, que son avalanchas, terremotos, inundaciones, ciclones, tormentas, tornados, erupciones volcánicas, etc. Desastres naturales de larga duración, epidemias, desertificación y hambruna. Desastres producidos por el hombre de ocurrencia súbita e inesperada, accidentes estructurales y de transporte, accidentes tecnológicos industriales, exposiciones químicas o nucleares, lluvia ácida, polución química y atmosférica y fuego. Y por último, desastres producidos por el hombre de larga duración, que son disturbios y guerras civiles o internacionales y desplazamientos. Según este esquema, la pandemia que estamos viviendo actualmente es considerada un fenómeno de larga duración. En estos casos es normal encontrar conductas de estrés colectivo, que se pueden manifestar bajo la forma de sobrecarga de trabajo y de miedos fuertes contra el futuro. El miedo a futuras epidemias, problemas con los recursos económicos, los créditos y la justicia. También se suele temer a efectos secundarios, como secuelas psicosomáticas y síntomas traumáticos. Sin embargo, experiencias previas destacan que estos efectos disminuyen simplemente con el paso del tiempo. Y es importante tomar en cuenta que estos son procesos de duelos colectivos, es decir, que no estamos solos al sentirnos de esta forma. Comprender esto nos permite pasar a la fase en la que se producen esfuerzos por retornar a la autonomía y a la actividad de interacción social, que se ha estudiado también ocurre con el paso del tiempo. Si estamos cerca de personas que han sido directamente afectadas por la catástrofe, es importante considerar algunos esfuerzos para reconstruir el tejido social con ellos y generar acompañamientos que eviten la estigmatización de las personas afectadas. El primer criterio es el apoyo y la escucha. Normalizar las reacciones físicas, tales como cansancio o falta de sueño. Comprender que estas reacciones son normales en situaciones de estrés colectivo y buscar formas para disminuir los síntomas, pero sin caer en la sobremedicación. Valorar los cambios de las relaciones sociales. Es importante aprender a identificar estos cambios y valorarlos de manera positiva para reconstruir el tejido social, notando que en ellos hay solidaridad, nuevas amistades y grupos de apoyo, o en el caso que estamos viviendo ahora, nuevas formas de interactuar, formas que ya estaban ahí pero que no habíamos utilizado de esta manera. Las nuevas formas de interacción pueden formar parte de los propios recursos para la reconstrucción. También es importante favorecer las actividades para mantenernos activos, sin caer en la hiperactividad. Confrontar la realidad. Se ha detectado en casos anteriores que asistir a los funerales o visitar los lugares en donde ocurrieron catástrofes puede ayudar a las personas a entender y aceptar lo ocurrido. Existen y han existido a lo largo de la historia muchos tipos diferentes de catástrofes. Esta no es la primera vez, y existen muchas personas que se han dedicado a observar, estudiar y comprender cómo funcionamos los seres humanos al vivir en estas situaciones. Es importante conocer nuestra historia para poder tomar conciencia y ayudarnos a generar estas condiciones que nos ayudarán a enfrentar estos desastres. Se han documentado numerosos casos donde las comunidades han generado recursos para reconstruir. Por ejemplo, durante estos días estuve leyendo la tesis doctoral de Claudia Quiseno. Se titula Reconstrucción del tejido social después de un desastre, mujeres y territorio en la avalancha del río Páez. En este trabajo describe cómo una población indígena logra sobreponerse a la destrucción de sus hogares por la avalancha, gracias al trabajo y dedicación de las mujeres de sus familias. Cómo este desastre logró evidenciar las condiciones en las que vivían estas personas y que ellos mismos después de todo consideraron que esto ayudó a mejorar sus condiciones de vida. Espero que este video sirva para entender un poco mejor la situación que estamos viviendo actualmente. Abajo en la descripción pueden encontrar la bibliografía. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguir este proyecto en Facebook y en Instagram. Por medio de la página de Facebook tenemos un grupo donde empezamos a compartir bibliografía. Si les interesa se pueden unir y dejarnos algunos links a algunos libros que tengan. Gracias por ver este video, adiós.